El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Ondas de Esperanza. Es para nosotros un privilegio encontrarnos nuevamente en el dial de Radio Unción y Presencia de Dios. Te invitamos para que te pongas cómodo. Espera en el Señor. Él hará y cumplir su propósito en esta noche. Es un programa muy especial que Dios ha querido regalarnos en este último lunes de junio de 2026. Te saluda tu hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando pues que Dios pueda usar nuestras vidas conforme a su misericordia. Dios les bendiga, buenas noches, nos gozamos de estar en la presencia de Dios aquí en la radio, ¿verdad? De bendición para todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? A través de Ondas de Esperanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando, nos están viendo, ¿verdad? Que este programa sea de mucha bendición y también, ¿verdad? Los testimonios, ¿verdad? Que damos a conocer para un cambio, una transformación que no la hace el hombre, solo Dios. Así que les saluda su hermana y amiga pastora Marta Castillo. Bendiciones, es un gran privilegio que nos volvamos a ver. Bueno, nos ven ustedes porque nosotros no, y bendiciones al hermano Aníbal, al hermano Julio, y la gran bendición, ¿verdad?, que tenemos al hermano Alcide, gloria a Dios, con nosotros para que nos cuente, ¿verdad?, las maravillas que Dios ha hecho hasta este día. Amén. Bendiciones. Familia, este día no es el último lunes del mes de junio. No es el último lunes del mes de junio. El hermano Aníbal se confundió por el cambio de día del personaje del mes, ¿verdad? Entonces, pero hicimos este cambio porque la persona que íbamos a tener ahora me pidió si podía estar el próximo lunes. Entonces, aclarando a todos también que no se vayan a confundir, que híjole, ya va a ser día de pago. No, espérense, sí, todavía perdón, no. Sí, hoy es un día especial, un día del personaje del mes. No lo habíamos anunciado porque igual como faltaba un lunes todavía, pero lo adelantamos no nosotros, sino que el Espíritu Santo, el Señor lo quiso de esta forma, por algo, por alguien y por muchos. Sé que el Señor trae el testimonio de nuestro hermano Alcides esta noche a través de la Radio Unción y Presencia de Dios y todas las redes sociales que se transmiten, pero especialmente por la voz del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Le damos la bienvenida a Noelia, ya días no la veíamos. Yo la veo diferente ahora, no sé qué es lo que tiene, es más cachetes que tiene, ¿verdad? ¿O no, Noelia? Tiene más días de edad. Tiene más días de edad. Noelia, viejita te está diciendo. No, yo no fui, el hermano Aníbal fue. Pero también le damos la bienvenida al personaje del mes en esta hora, nuestro hermano Alcides. Vaya acostumbrándose que aquí somos bastante amenos, hermano, ¿verdad? Le damos la bienvenida, salude a la audiencia para que se vaya familiarizando con el micrófono. Qué bueno. Bueno, doy gracias a Dios en primer lugar por permitirme en este preciso momento, de este hermoso día, estar compartiendo algunas de las cosas que han sucedido en mi vida. Y yo le agradezco a Dios por la presencia de mis pastores, la pastora Marta Castillo, el pastor Julio Miranda y mi hermano, amigo y compañero de trabajo, el licenciado Aníbal Villatoro. Le doy gracias a Dios que me casé
No, pero hermano, ya el hermano va adelantado. Bueno, entonces vamos a retroceder. Sí, vamos stop, ya el hermano ya quiere, y soy salvo, ¿verdad? Sí. Hermano, Sí. como le digo, es un privilegio, y sabíamos que era compañero del hermano Aníbal. El hermano Aníbal, creo que este día feliz lo esperó con todo, cuando qué bueno que el hermano Alcides va a estar por ahí, ¿verdad? No vamos a hacer propaganda donde trabajan, porque nos van a pedir hot dog por ahí. Ya nos vio cara de cansado. ya. Ahora es lunes, pero estamos empezando la semana. Sí. Bueno, aquí cerquita venden café, ¿verdad? Le gusta el café, hermano, así aprovechando ya la... El comercial. Compartir es algo que Dios nos enseñó. El Señor Jesucristo compartió momentos muy inolvidables en la vida de la iglesia, que nos enseñó el Señor a compartir. Entonces me va a invitar, porque va a compartir. Claro, hermano Alcides, ¿de dónde es oriundo usted? ¿Dónde nace? Porque ahí sí, yo muy yo poco. nací acá en San Miguel. Mero Garrovero. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Por dónde nació aquí de este Yo sector? nací en el Hospital Nacional San Juan de Dios el 17 de agosto de 1954. Híjole. O sea, ya casi lo alcanzo, hermano. Sí. Por unos cuantos años más. Pero como el hermano Aníbal le dijo viejita Noelia, ella la va a alcanzar más rápido. No fui yo. y ¿nace en una cuna cristiana o en una cuna Bueno, mis padres mixta eran o cómo? católicos. Y le agradezco a ellos porque ellos me inculcaron y me enseñaron muchas cosas buenas. Pero en el camino, a los 15 años, yo visité... Es que el hermano nos está adelantando todo. Lo ves, y como dice el hermano Aníbal en el trabajo, solo responda. No, hermano, es Sí, magnífico. yo ¿Cómo visité- fue su niñez? Que queremos decir, yo me muero por saber cómo fue su niñez, porque quiero ¿Cómo era San compararlo. Miguel al mismo tiempo? Correcto, hermano, es que la curiosidad. Migueleño, cómo fue su niñez, y porque sí, de hecho, creo que ha cambiado en estos 30 años, ha cambiado considerablemente San Miguel. Ciertamente que ha cambiado. Mi niñez fue bien bonita, a pesar de las limitaciones con las que vivíamos. Gracias a Dios a las limitaciones. Sí, Gloria a Dios. y gracias a Dios pues que mi padre era un obrero de la sastrería, tenía un Qué taller. bien. Mi Y no aprendió madre, el oficio. mi madre era la que se encargaba de los asuntos de la casa. Era para mí una inolvidable cocinera. Siempre lo mejor estaba para mí. Le doy gracias a Dios por los padres que los Y recuerdo. pantalones mucho. no les dían falta, hermano. Pues no me hacían falta. Gracias a Porque era un Dios. sastre, su papá. Uy, qué bueno. Hermano, ¿tus Gracias. hermanos? Sí, tuve un hermano que falleció de 28 años a consecuencia de una golpiza que recibió y le dañaron los riñones. Regresemos a su niñez entonces. ¿Cómo era el Alcides en la calle? O jugando con los hipotes enfrente, ¿verdad? Sí, jugábamos en la calle fútbol, jugábamos con semillas de marañón, Ay, qué trompo, bueno. yoyo, pero lo que más nos gustaba era el fútbol. Mire, pero en aquel momento considero, hermano, que no había... ¿En qué colonia vivió su En el niñez? barrio San Francisco, sobre la segunda avenida. Ahí mismo Norte. donde está radicado. No, Sí, o en el mismo sector. Sí, ahora vivo como 120 metros adelante de donde crecí. Oh, ya. Sí. Ujú. Estamos hablando aquí por este sector y buscando la Toledo, buscando el otro Sí. lado. Es sobre de la iglesia San Francisco, como 5 cuadras al norte. Al norte. ¿Cómo era la de populi de casas en ese momento, ese sector? Porque Pues el sector era un tanto populoso en el sentido de que habían muchos niños, muchos muchachos, pero San Miguel era mucho más pequeño, llegaba hasta la 14, hasta la calle del Rastro, que es la 8ª, llegaba hasta donde está hoy Ciudad Mujer, que era la línea férrea, donde estaban los trenes, y llegaba hasta el cementerio. La Chiquitito. zona, Era San Miguel. la zona Ese donde era el usted vivía casco. era ya periferia, ¿eh? Sí, No, eso era la periferia. usted vive en el cantón. Yo vivía cabal en las orillas.
de la ciudad de San Miguel, hermosa, bonita, pacífica. Limpia. Me llama la limpia. atención, ya existía la carretera de esa ruta militar. Pues francamente yo solo esos límites conocía, seguramente ya existía, pero ¿Por no qué? yo ¿Por nunca qué? visité esa zona. Porque era digo, hoy en día es una carretera bastante importante. Aunque es más Sí, nueva, sí. creo que es Ajá. mucho más nueva la Ajá. ruta militar. Porque es parte de la Panamericana, ¿verdad? Sí, correcto. Impresionante. Sí, pero Y el rastro ahí de mantenido siempre. El rastro sí siempre ha estado ahí. Sí. Tiene mucho Sí, tiempo eso de es- estar ahí. son datos que creo que es menester saber gracias a la edad del hermano Sí. y que ha nacido acá en San Miguel. De nosotros creo que ninguno, bueno, el hermano está en Corito, la hermana por Cesori y yo por Ahí por ahí. el, tierra- el lugar más bonito del Salvador. Quiere decir que el de Donde la tierra nosotros es no. blanca, donde la tierra es blanca. Sí, Sí, y curioso. Noelia, ¿dónde naciste? En Morazán, Delicias. En Delicia, hay aguacate ya. Sí. Dijo que nos iba a traer aguacate. Delicia de Concepción. San Miguel en ese momento, hermano, yo quiero saber algo de San Miguel. ¿Cómo fue sintiendo? Porque en ese momento había tren, anduvo en tren usted. Sí, Cuéntenos esa Sí. historia, hermano, ¿cómo fue? pues era bonito viajar en tren, pero en la infancia recuerdo un tren que construyó un señor de apellido Umaña. Ese tren lo había hecho porque él era mecánico y entonces armó un tren y hacía un recorrido por la ciudad de San Miguel y todos los niños, la cipotada y también los adultos que nos acompañaban, viajábamos en ese tren y era bien hermoso, bien alegre ver que viajar en ese tren porque no había muchos vehículos en ese entonces, no había tanto tráfico como ahora. Así es de que también viajé en el tren de Fenadesal, viajé una vez a Usulután y era alegre también, lo único que era un poco lento porque ahora se viaja en vehículos un poco más rápido que en el tren. Y por supuesto que también ahora la tecnología y la ciencia han desarrollado más trenes velocidad. de mayor velocidad. Hermano, el transporte público, que usted recuerda los primeros pasos en transporte público, ¿cómo era? Bueno, había una línea de urbana que le llamaban Acotrán. Había una línea de buses que hacían recorridos en la ciudad. También en el costado poniente de la ciudad está el Hospital Nacional San Juan de Dios, donde ahora se encuentra la iglesia de la Medalla Milagrosa. La que está a la par de la funeraria. Correcto, prácticamente. ahí, Entonces ahí nació usted en ese lugar. en ese lugar. Oh, no nací fue allá yo. arriba todavía, Sí, ¿no? correcto. Oh, qué bueno, mire, son datos que son buenos, ¿no? ¿Cómo era la población? Yo sé que era ínfima a lo que es en este momento la población, pero ¿cómo era la convivencia con la población? Porque ahora podemos ver, quiérase o no, extractos sociales bien marcados, bien marcados. ¿Cómo era en ese momento la población, la sociedad, la relación personal? Pues realmente que la población era una población muy pacífica, muy tranquila, no habían mayores problemas que se suscitaron después. Bueno, yo pude notar de que cuando decían que murió fulano de tal, había una consternación en la En gente, todos. que la gente sentía porque conocían a ese fulano y entonces se daban ese tipo de situaciones que cuando había algún suceso de esa naturaleza la gente se impactaba porque no era usual, no era de todos los días. Y eran personas reconocidas. Y eran personas reconocidas, correcto. En San Miguel, así como era en ese tiempo, pues la mayoría decían fulano de tal y vivía en tal parte y daban distinciones de las personas. Y ahora es mucho más difícil. El tránsito de personas era más local, no había mucho de afuera, de otros pueblos, o siempre ha sido Sí, importante. era una ciudad en donde muy poco se veía la afluencia como se ve ahora, la afluencia por los negocios,
por los trabajos. Ahora San Miguel se ha convertido en una ciudad como cosmopolita. Prácticamente antes éramos los lugareños. Y sí sabíamos distinguir a los jóvenes que venían a estudiar, tal vez al instituto u otras instituciones, que venían de los pueblos cercanos, porque tenían que esforzarse y sacar el bachillerato. Todavía no estaba la Universidad Nacional en ese tiempo. No había nacido todavía, no lo habían mandado para este lado. El comercio, hermano, el mercado, todas esas cuestiones, cómo era, dónde estaba ubicado, lo llevaba su mamá. Ah, sí, me llevaba. A tomar sopepuya. A mí me gustaba lo que le llamaban el almuerzo. En el mercado había una señora que le llamaban Tancho. Ella vendía almuerzo y el almuerzo consistía que en una hoja de chácara entregaba el arroz y daba además la carne deshilada de cerdo con papa, pero tenía un sabor que han habido personas en este tiempo que se quedaron con esa tradición, pero que no es igual el almuerzo de aquel tiempo como el de ahora, porque ahora lo sirven en plato y tiene otro sabor. Había su toque especial, sí, en aquel momento. La niña Tancho tenía esa sazón tan especial. En aquel momento todavía se veían trauseantes en caballo, carretas y cuestiones así. Sí, había, por cierto, un señor bien conocido que le decían Chepelión Quinteros. Chepelión Quinteros, por cierto, era pariente de unos amigos míos. Y él viajaba en su caballo y pasaba ahí por la casa, ¿verdad? Y él como que padecía de hipo, y entonces cuando pasaba Chepelión Quintero iba con aquel hipo, pero también era porque tenía algún deseo de tomar, siempre andaba así un poco alegre, pero un personaje muy reconocido aquí en San Miguel, en el San Miguel de este entonces. Qué bueno, que me alegro. Hermano, ¿dónde inició sus estudios? Yo estudié en el Hogar del Niño Dolores Sousa, un colegio que era católico. Todos los días escuchábamos las clases y todos los días nos llevaban a la misa, allí en una capilla que había en el Hogar del Niño. Esta institución era dirigido por unas monjitas que eran muy amorosas, nos cuidaban, nos daban alimentos en algunas ocasiones. ¿Y jalones de orejas? Pues fíjese que yo no recuerdo de que hayan habido jalones de orejas. No era extrovertido el hermano, quizás de niño. ¿O cómo recuerda su niñez? ¿Pasivo? Sí, siempre fui así, pasivo en mi manera de ser, ¿verdad? Pero un día eso cambió. Por algo le pregunto al hermano Aníbal, son compañeros de trabajo. No. Bueno, la hermana Marta no ha dicho nada ahora. Ya extraño la voz del hermano, ya me olvidó cómo era. Estaba haciendo memoria porque el hermano Alcide habla del mercado y recuerdo que mi mamá decía que San Miguel era reconocido por la radio Casa Ruiz. En la Casa Ruiz había una radio. Almacén, había una radio que era más que todo como en el área del mercado. Sí. Radio Mercado, que le llaman así. Y decían que a las propias 11 como que salía un programa, ¿verdad? Sí, francamente no estoy enterado de cómo era la programación de la radio, pero sí, se escuchaba por altoparlantes en varios puntos de la ciudad, sobre todo en el área de los mercados. Y yo me acuerdo porque mi mamá dijo que a esa hora de esa radio yo nací. Ahora entendemos. Estaban oyendo la radio cuando yo nací, nunca me imaginé que iba a estar en una radio tampoco. Sí. Pero así hacen las cosas el Señor. Mano Alcide, aparte de contar los patrimonios que han habido aquí en San Miguel, me recuerdos muy preciosos, ¿verdad? Donde también las calles, me contaba mi mamá que eran de piedra, ¿verdad? No había pavimentada ni nada de eso. Sí. Y sobre todo una humildad, una sencillez, ¿verdad? En la ciudadanía de San Miguel,
muy respetables, ¿verdad? Muy educadas, que hoy ya se está perdiendo esos valores, ¿verdad? En los jóvenes de estos tiempos. Había una educación muy preciosa, pero aparte de tener todas esas bendiciones de papá y mamá y conocer tantas cosas que marcaron, que todavía en la vejez siempre están con nosotros, porque cuando cuando aceptamos a Cristo de todo corazón, pase lo que pase, nosotros no lo dejamos. Igual la educación que nos dieron los padres siempre están con nosotros, ¿verdad? Es el consejo sabio, el cual nos mantiene a nosotros, bueno, en la generación, yo no es que esté tan cipota, pero tampoco tan anciana. Viejito le dijo, no, este día. No, hermano, sí. Mira que a hermano Julio no le gusta que le diga yo que está cipote. Pero que ese consejo sabio creo que todavía se mantiene en nuestra vida actual, ¿verdad? Sí, realmente que el consejo de los padres, de los abuelos, eso es inolvidable. Hay cosas que nos enseñaron que todavía nosotros las conservamos como parte de la sabiduría que ellos tenían. Mi papá me enseñó, por ejemplo, si encontrás en una mesa o en algún lugar 5 centavos, tenés que recordar que eso no es tuyo, no debes de tocarlo. Y entonces él nos enseñó la responsabilidad en esa área. También la responsabilidad de ser puntual al ir a la escuela, de ser puntual a la hora de llegada a la casa. Nosotros teníamos hora de y a la radio también, a las 7 de la noche. No, y por eso le digo yo que eso se mantiene, porque sí. Usted fue el primero que vino, sí, otro no le da pena, dígale. No, es que yo le estoy recordando que qué lindo lo que se sembró, se ven los frutos hasta este día. Sí, pues. sí, definitivamente la educación que los padres inculcaron fue una buena educación y se está reflejando ahora ya a la edad ya un poco. ¿Cuántos años tiene, hermano? No, la cuenta no la pude hacer. 71 años, camino a 72. Y contando, cuando nos comemos ese que rompo la dieta. Bueno, vamos a tener que hacerlo. Hermano, usted... como no nació en un hogar evangélico, cristiano, ¿verdad? Usted anduvo en fiesta, la gran famoso San Miguel por los carnavales en el mundo, ¿verdad? Que no se conoce. Lo digo porque yo de allí salí. Correcto. No sé yo si usted fue de parte de bailar más de alguna. Pues realmente sí. Íbamos con la familia, con mis padres, nos llevaban a las ruedas, al carnaval, pero yo nunca aprendí a bailar, yo no era fiestero, mas sin embargo cuando uno va creciendo, va aprendiendo cosas y se va metiendo y conociendo cosas que no convienen. Por ejemplo, yo probé el cigarro pero no me gustó, probé la cerveza pero no me gustó, probé el guaro pero no me gustó, probé el whisky, pero no me gustó. Probé la marihuana, pero no me gustó. Probé, ya mayorcito, probé la cocaína, pero no me gustó. Pasé 3 días después de haber absorbido y tenido contacto con la cocaína. Y entonces me di cuenta de que eso es adictivo y peligroso. ¿Por qué? Porque con un solo suspiro de eso, ¿verdad? Pasé 3 días sin dormir un segundo y entonces me di cuenta de que eso no era para mí, porque dormir es parte de la naturaleza, o sea que Dios nos ha creado así que necesitamos dormir. Entonces si pasamos mucho tiempo... Pero algunos que duermen más que otros. Eso sí. que ya salen de contra natura. Y se les duerme el pájaro también. Y sigue dándonos por la cara, mi hermano. Hermano Aníbal tiene la culpa. Pero en ese punto, ya que hermano Julio me puso a que me hablaron y no me va a parar. Sí, qué bueno. No, pero lo que yo estoy observando y que cuando usted dice probé esto, no me gustó, ya dice que desde antes de la fundación, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escoge, ¿verdad? Porque lo que dice el hermano sucedió en mi vida.
¿verdad? En el mundo que yo anduve, porque no nací tampoco, pero probé cosas que tampoco a mí me dieron como una adicción. Y ahora puedo entender por qué el hermano dice, probé y no me gustó, porque ya estaba en el plan de Dios. Qué precioso. Pero ¿y qué más probó, hermano, que le gustó? Pues No, usted quiere saber qué fue lo que le gustó. Pero es buena la pregunta. Que son compañeros, que yo sigo diciendo eso. Y entonces resulta de que a mí me gustaba la música romántica, pero nunca aprendí a bailar. O sea que yo iba a la fiesta a ver que otros bailaran, a escuchar la música, pero eso era nada más lo que me gustaba. No participaba de bailar porque seguramente me sentía breque o duro. Ya tocó con Mario Rivera y todo eso. Ahí quiere decir que la esposa que tiene no fue en fiesta. Ya vamos a llegar, ya vamos a ver dónde la... No, yo sí, realmente a ella le gustaba bailar. Entonces yo en cierta ocasión, ella trabajaba en Chirilagua y yo también, y la invité a que viniéramos a una fiesta que desarrollaban en los tiempos del carnaval en la jungla migueleña. Y entonces resulta de que anduvimos sanamente y yo le dije a ella, tú duermes con mi mamá y yo voy a dormir en la habitación con mi hermano. Y total que así pasó. Pero resulta que las cosas del destino son así, ¿verdad? Y resulta que alguien nos vio y le dijo a la mamá. Y eso ocasionó de que cuando ella llegó a donde su casa, que iba cada 15 días o a veces a la semana, porque ella trabajaba en Chirilagua y vivía en Santa Elena, y yo me venía para San Miguel. Y entonces un día domingo que yo regresé a Chirilagua, la encontré llorando, y sus padres, sobre todo su mamá, la había tratado como que ya había pasado algo en la vida de ella. Entonces, o sea, en palabras más sencillas, que como que entre ella y yo ya había habido un hecho, la curiosidad del matrimonio, sí. Y entonces ella llorando y no le pasaba, y le digo yo, mira, esto tiene solución, le digo yo, no te preocupes. O te casás conmigo, o hasta aquí llegamos, pero decidiste, yo ya no voy a seguir en este juego. Usted sintió que ahí había una ayuda para usted, ¿verdad? Aprovechó. Sí, y en realidad ella decidió que nos casáramos. Entonces yo rápido armé las tarjetas, las invitaciones. La urgencia. Y me voy con dos amigos muy queridos que viven los dos en Canadá, a Santa Elena, y parqueamos el amigo que llevaba el vehículo, parqueó el vehículo enfrente de la casa y la puerta estaba abierta. Y entonces cuando vieron que me bajé, la señora estaba en el centro de la sala y agarró este estilo y dijo, si a pedir la mano de mi hija vienen, no la doy, dijo. Ni había dicho lo que iba. Sí. Y entonces yo me casé el 8 de enero de 1977. ¿Qué edad tenía, hermano? Yo tenía 21 años, 22 por ahí. Estaba así por sí, estaba joven. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me dio una buena esposa que con quien estamos ahorita luchando. 15 años llevan juntos. Sí, más de casi 50. Esa sí es una gran bendición. Ya sí. Casi es mi héroe, hermano. Dime, vamos a traer a su esposa para preguntarle cómo lo ha soportado estos 50 años. No es que ella es sorda. Está bueno. Y Noelia, tiene que hacerte sorda. Hermano. Dígale, hermana Dulma, vete sorda, dígale. Se nos adelantó ahí, pero igual, gracias a Dios, ya nos digo. Retrocedamos. No, perdón, que yo quería preguntarle, porque cuando nos contaba al inicio del programa que jugaba en la calle fútbol, yo practiqué fútbol un rato, entonces me quedó la inquietud si joven o ya más adulto también practicó fútbol. Bueno, cuando estaba en el instituto intenté jugar también fútbol. No le gustó. ¿verdad? Pero me di cuenta de que es un deporte que requiere fuerza, agilidad, destreza, y entonces yo lo que yo no tenía era fuerza.
no tenía fuerza. Por ejemplo, para pegarle al balón, habían compañeros que reventaban la pelota, ¿verdad? Sí. Y yo no tenía esa habilidad. Tenía habilidad para hacer pases y otras cosas, pero no la fuerza como para pegarle al balón como debiera, o no me enseñaron. Pero realmente sí, pasamos momentos muy bonitos con compañeros que fueron muy diestros en el fútbol, y también algunos se destacaron en el atletismo. Qué bueno, qué bueno. Hermano, sí. Yo le quería, la pregunta por dónde iba era por otro lado. Como su esposa es sorda, le puedo preguntar. Sí, claro. No haga problema. Dele. ¿Cómo era de novio el hermano? ¿Era noviero, era tranquilo, era como el hermano Aníbal? Bueno, yo francamente que él quedó callado. Sí. No, francamente que yo tenía, a mí me gustaban las muchachas, y en cierta ocasión hablé con una niña vecina mía, pero resultó algo que marcó mi vida, ¿verdad? Y yo me retiré. Luego conocí a otra persona, ya estando como unos 17 años, y que me pegó el susto de mi vida. Me dijo, estoy embarazada. Y entonces yo me asusté y comencé a tener una vida de no dormir, de no comer. Peor que la coca. Sí, y total que con el tiempo me vine a dar cuenta de que era mentira. Entonces ahí como que volví en sí y dije yo, no, las mujeres no son para mí. Uy. Sí, y entonces le tenía temor a las mujeres. Sí, entonces, y en cierta ocasión, ya estando casado, sucedió otro evento que me marcó. Y fue de que andábamos en el sindicato en San Salvador, y veníamos de San Salvador ya un poco tarde. Y en el asiento donde yo estaba se sentó una compañera, y cuando ya veníamos ahí por Moncagua me dio un beso en la mejilla y se acostó sobre mi hombro. Y resulta de que ya entrando por ahí por la cima más o menos, comenzó a decirme, yo no voy a ir a dormir a mi casa. ¿Y vos? Me dijo. Y yo me quedé callado. Y entonces... Pero ¿sabe usted que el que calla otorga? Pues sí, pero no le otorgué nada. Resulta que cuando el bus llegó ahí por donde Batarse, yo me bajé. Yo vivo de donde Batarse, al norte. Y fíjese la razón por la cual yo siempre he tenido respeto y aquella distancia con las mujeres en todo tiempo. Y entonces resulta de que tiempo después la veo embarazada. Entonces eso implicaba que yo podía haber caído en una trampa si yo me hubiera dejado ir. Sí. Y le doy gracias a Dios porque tengo 2 hijos con mi esposa y solo con ella. Reconocido. Sí. Tuviera otro poco sin reconocerlos, sí, pero como dice la hermana Marta, somos escogidos. Sí, y como escogidos Dios nos va guardando y nos va cuidando. Nosotros somos los que nos descarriamos y nos queremos salir a veces del redil, pero Él tiene su vara y su callado, dice, a veces tiene sus métodos, ¿no?, para enderezar el camino. Y es que en realidad en la vida se le presentan a uno muchas situaciones que o lo bendicen o le vuelven difícil la vida a los hombres y a las mujeres también, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Porque realmente hoy en día nosotros podemos ver cuántas niñas son madres solteras. Sí. Y no solamente eso, hermano, perdón que me interrumpa. No solamente eso, niñas en lugar de jugar con muñecas están jugando con sus bebés, niñas de 12 años, de 13 años pariendo en esta época, que deberían de tener un mayor control, no solamente los padres, sino también las autoridades, los educandos, que son, bueno, felicidades a los maestros que están cumpliendo años ahora, ¿verdad? Sí, realmente que la situación en ese sentido es bien lamentable. Yo pude en una visita que hice a un hogar darme cuenta, entrevistando a la señora, y me dice, ella es mi hija, 12 años,
y ella es mi nieta y a las dos las está manteniendo la mamá. Entonces hay situaciones que son no solo dolorosas, porque cuando uno siente lo que realmente ha pasado en una vida de una niña que ya tiene una hija y que todavía no se ha desarrollado completamente, ¿cómo va a ser el futuro de esta niña si no ha aprendido ningún trabajo? Ni siquiera a lavar trastes, así es. Mucho menos a lavar su ropa. Como yo les digo, aprendan primero a lavar. Sí. Porque siempre hay algunos jóvenes que me preguntan, ¿cuándo es la época que me puedo casar? ¿A qué edad cuando te puedas mantener? Y puedas mantener a vos. Sí. Sí, porque siempre dice el profeta, pero un día se irán de casa. Y yo les digo, mejor que el profeta. Regresan chineando. Vean, Noelia. Trabajando y chineando. Se quedan que trabajando, como dice el hermano, darles trabajo a los padres y todo lo demás. Hermano, su bachillerato, ¿cómo fue? Porque el tiempo se nos está haciendo corto. Sí. Creo que va a haber una segunda parte, ¿verdad? Sí. Porque todavía nos hace falta. Ha estado muy ameno. ¿Cómo fue su bachillerato? ¿Cómo era Alcides en el bachillerato? ¿Dónde estudió, por cierto? Yo estudié en el lugar, en el Instituto Nacional Isidro Menéndez. Solo ese había en esa época. ¿O ya había? No, habían otros colegios privados. No, pero público solamente Público, el INI, según no. lo que yo recuerdo, solo ese. Según lo que yo recuerdo, no, no tengo memoria de otros. Sí conocía muchos otros colegios privados. Privados, que sí. Pero en ese tiempo, el séptimo, octavo y noveno lo hicimos donde está el Centro Escolar María Escobar Granillo. Ahí estaba el instituto, porque el instituto estaba en construcción, donde está ahora. Y entonces ahí tuve la dicha de conocer a un gran amigo que lo recuerdo con un sentimiento, porque todos los días pasaba desde el séptimo grado, octavo y noveno, todos los días pasaba sacándome por la casa. Él vivía por la cueva, y al regreso también todos los días pasaba dejándome, y él con el tiempo se convirtió en un coronel. Y fuimos muy amigos, a punto tal de que por la situación que yo tuve que vivir a él, yo le comenté que habían dado con las fuerzas contrarias al ejército, y él, bueno, ya estaba recién pasada o recientemente los acuerdos de paz, pero él lo tomó tranquilo. Y lo más importante es que seguimos siendo amigos. Hasta la época. Lo más doloroso es que él murió el año pasado, y es una cosa que a mí me marcó, porque yo sabía que estaba enfermo, pero por cuestiones del trabajo, nunca lo fue a ver. con lo del dengue y todo eso, nos saturaron tanto de trabajo que se me olvidó pasar por donde él, y cuando menos acordé, él estaba en el hospital militar. Yo le hablé y él contento porque le había hablado, oramos, y resulta de que yo quise visitarlo y le digo, mira, te voy a ir a ver al hospital, pero es que yo estoy en el hospital de San Salvador, en el hospital militar de San Salvador, y entonces ya no podía ir, porque uno no sabe si uno le cae un caso y tiene que trabajar sábado o domingo, y entonces luego recibí la noticia de un compañero y amigo de que él había muerto, y lo sentí tanto que lo sentí por no haber estado con él en ese momento. Es que teníamos una amistad bien bonita, a pesar de las diferencias que pudimos haber tenido en el tiempo de la guerra, sí, sobre todo ideológicas, pero tenía un corazón muy sano él, o sea, él no vio eso como algo como para distanciarse de mí, ni yo tampoco. Es uno que tiene parientes ahí en La Molino, ¿verdad? El coronel. No sé, fíjese, no. Luego fuera de micrófono le voy a comentar. Correcto, sí. Hermano, usted acaba de decir algo que creo que a los 5 que estamos acá escuchándonos, incluyendo a Noelia, nos debe de marcar eso. Muchas veces el Señor nos hace sentir que vayamos a ver una persona,
que vayamos a estar con esa persona. No importa que esté enferma, si esté sana o como esté, a los días nos damos cuenta que esa persona ha faltado. Y nosotros, para mí, hemos desobedecido al Espíritu Santo porque algo quería el Espíritu Santo hacer a través de nosotros, ¿no? Entonces, y no solo a usted, creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado. A mí me ha pasado en más de alguna ocasión eso, que tengo el sentir, aviso, voy a ir, y a la hora de las horas, pues, aquella persona ya no está. Y queda ese sentir, sí, ¿verdad? Entonces, yo sé también que las amistades de la juventud son las mejores amistades que pueden haber, las mejores amistades, porque cuando uno cosecha, en ese momento creo, y no me equivoco, el hermano Aníbal, la hermana Marta no me van a dejar mentir, que son las amistades más sanas que pueden haber. Había menos hipocresía, había menos egoísmo, menos orgullo, menos egocentrismo, porque había menos distracción en todos los aspectos de la vida. Quiero hacerle una pregunta que ya rato me está haciendo cosquillas. ¿Cómo era? Porque ahora si usted va a la colonia A, B, C o D en San Miguel, encuentra 3, 4, 5 iglesias cristiano-evangélicas cerca, juntas. ¿Cómo era en ese momento la población cristiano-evangélica tomando en cuenta las iglesias? Bueno, voy a mencionar las iglesias que yo conocí en ese tiempo. En ese tiempo me invitaron precisamente donde yo recibí a Cristo Jesús, como a los 15 años, a una iglesia bautista que nació en la 10ª calle Poniente y sobre la 3ª avenida Norte. Ahí hay una cosa de aires ahora. Y esa iglesia fue naciendo, creciendo y desarrollándose, y hoy está, y es llamada el Tabernáculo Bíblico Bautista, que está sobre la ruta militar, enfrente de la colonia Audala. Y el pastor se llama Roberto Nieto. Y también había ahí cerca de la casa una iglesia adventista. La iglesia de los mormones ya estaba comenzando a dar sus primeros pasos. No recuerdo de otras iglesias evangélicas. La primera iglesia bautista, una que está aquí por el mercado, que ahora está en el mercado prácticamente, sí, que según, porque mi mamá de acá de San Miguel me la menciona. Ahí por la Campiña. Ajá, ahí por la Campiña está, que dice que es una de las iglesias de 1900 ayer también. Sí, sí, es posible, aunque yo no tenía conocimiento de la existencia de esa iglesia en mi conocimiento. En su conocimiento, ¿no? Sí. O sea, sí. Lo que puedo entender que no era tan patechucho. Sí, era sujeto a sus padres en su niñez y adolescencia, ¿verdad? Amén, así es. ¿Quiere decir que usted a los 15 años aceptó a Cristo? A los 15 años, gracias a Dios, recibí a Cristo. Y francamente hay una cosa que es la que más me ha impactado a estas alturas, porque yo me metí en líos. Y ya vamos a hablar de todos los líos, pero sí, no ahora. Y resulta de que me pude dar cuenta de que en todos esos líos, a pesar de que yo le fallé al Señor, el Señor siempre estuvo conmigo. Y resulta de que yo puedo entender de que Dios es fiel. Amén. Pero que nosotros somos los que le fallamos. Y entonces cuando a esta altura nosotros venimos a reconocer la fidelidad de Dios, no tenemos más que agradecerle, servirle, amarle, buscarle y reverenciar su nombre. Y también no solo eso, compartir con aquel a quien nos permite escucharnos de que Dios es la única solución a los problemas del hombre en todo lugar, en todo momento, y que solamente Él puede ayudarnos a salir adelante de las grandes dificultades que tienen los seres humanos. Como dice la palabra de Dios, es el camino, la verdad y la vida. O sea, lejos de Él no somos absolutamente nada. Correcto. Siguiendo ese camino nosotros, pero lamentablemente, hermano, lo venimos a entender hasta después. Yo sé que muchos aceptan a Cristo en su juventud,
pero lo afectan del diente al labio, muchos, y hasta que la vida nos da muchos golpes, logramos entender y comprender que con Cristo no se juega, y la fidelidad de Dios la vemos, a esta altura la vemos más preciosa que cualquier otra cosa, porque a pesar de, como usted dijo, Él nos mantiene, nos sostiene y nos retiene. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros seamos salvos, que no nos perdamos, y que estos testimonios que estamos dando a través no solo de esta radio y no solo nosotros, sino que todos aquellos que vienen a dar su testimonio por la radio, que lo dan en las iglesias, sirven para las demás personas, para que puedan entender que hay un Dios que los ama. Sí, amén. Nos quedan 5 minutos, agarremos 1 minuto y medio cada uno, ustedes 3, para despedirnos, y hermano, desde ya hay una segunda parte, porque nos faltan como 3 partes con ustedes. Estamos llegando a la primera cura. Ahorita todavía vamos con el San Miguel sin adoquinarse. Sí, no, yo quiero aprovechar quizás reflexionar sobre 3 puntos quizás de los que el hermano nos acaba de compartir y que creo yo tienen que ver con la actualidad que viven nuestros jóvenes. Él nos contaba el episodio de probar alguna droga y el efecto de desvelo de 3 días seguidos. Y parece mentira, pero algunos siguen todavía probando esa droga. Pero hay algo que me hizo pensar que ocasiona el mismo efecto, y es los celulares, las redes sociales. Es impresionante cómo vemos a nuestros jóvenes, correcto, dormidos o despiertos, andan su celular que no se lo despegan, ¿no? Todo el día y noche. Y qué bueno quizás rescatar esa parte, porque usted decía en ese momento de su vida, entendió que dormir lo necesario también es parte de lo que Dios tiene para nosotros, para poder recrear nuestras fuerzas y equilibrar nuestras emociones. Y la otra parte, el testimonio de la señora, ¿verdad?, que quiso engañarlo. Muchas veces cuando uno es joven no entiende esas señales. Yo recuerdo que mi mamá, cuando ya era yo un jovencito, me dijo: la mujer que fácilmente se te ofrece a vos, fácilmente se le puede ofrecer a otro. Entonces quizás cuando uno deja irse por la lujuria, por el deseo de la carne, como bien lo dice Gálatas, puede complicar el existir, pues. Entonces pedirle siempre a Dios que en su misericordia nos aparte y nos dé sabiduría, lo que sin lugar a dudas el Espíritu Santo le hizo sentir, ¿no? No caer en la trampa que el diablo quería tenderle en ese momento. Y la otra parte, pues tener como siempre esa calma, ¿verdad? En la vida no se gana siempre corriendo y arrebatando, ¿no? Sino hay que ser muy cauteloso, y es una de las cosas que admiro. Tengo un poco más de 16 años de conocer al hermano Alcides en el trabajo. Lo conocí en el trabajo. En la próxima vamos a hablar. Y he observado ese temple, ese carácter, y que, pues según lo que nos ha contado, pues Dios se lo ha regalado desde niño. Qué bueno. Así que un privilegio, hermano, haber compartido este momento, y pues esperamos tenerlo en julio, la segunda parte, primero Dios. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias. Despidas, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. Noel ya adelantó el reloj. Bueno, le agradezco en primer lugar a Dios y acá a los panelistas que están acompañándome, pero sobre todo a la audiencia de esta hermosa radio, y aconsejar a los padres que reciban a Cristo como Señor y Salvador personal de sus vidas, que vayan con sus hijos a la iglesia,
que no van a perder el tiempo, sino que van a construir una vida con propósito, porque Dios es el que va a cumplir en sus vidas el propósito divino, a fin de que todos podamos alcanzar la salvación, debido a que en estos tiempos estamos llegando a tiempos difíciles en el cual las naciones y las potencias están enfrascadas en la guerra, y todavía nosotros acá en estos lugares, en estos países, en San Miguel y en las ciudades de los alrededores donde se escucha esta radio, pues es necesario que ya pongamos nuestra alma en pensar de que realmente un día dejamos de existir, y si no hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, pues vamos a un lugar seguro en el sentido de que seguramente ahí vamos a estar, y es el infierno. Así como también existe el infierno, existe el reino de los cielos, donde Dios quiere que nosotros ha ido a preparar morada, ha ido el Señor y a preparar la salvación de una manera tan dura, que entregó su vida, su cuerpo y su sangre para que nosotros, de una manera tan sencilla, que algunos no creen que con solo recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero la palabra de Dios es fiel, porque Él no miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Dios es real, y creamos en Él y conduzcamos a nuestros hijos a las iglesias evangélicas, donde vas a ser bien recibido. Sobre todo nosotros nos congregamos en la iglesia Visión de Dios, Fuente de Amor, que se queda en la que está en la colonia Jocuapa número 2. Ahí tú puedes poner en el WhatsApp o en el Maps, buscar dónde queda esa iglesia y dirigirte a esa iglesia, o buscar la iglesia que te quede cerca, la iglesia cristiana donde puedas llevar a tus hijos, a tu familia, porque vienen tiempos en donde si no tomamos una decisión importante como es la de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, después va a ser muy tarde. Ahora es el tiempo. Habla con tus hijos, con tu esposa, y enderecemos todos nuestros caminos, porque Dios es el único que puede asegurarnos la vida eterna. Amén. Familia, nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido, pero si ya vino, allá en el cielo continuamos conociendo más del hermano Alcide. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús. Que nada es imposible para Dios. Hemos creído a su palabra y seguimos avanzando. Dios está con ustedes. Dios va a seguir respaldando este ministerio. Dios va a abrir una puerta en la cual nunca habían visto. Y Dios va a obrar en esta radio. Muchas almas van a ser alcanzadas. Van a haber testimonios acá. Yo siento de parte de Dios decirlo. Van a venir a testificar aquí. Aleluya, alguien alaba su nombre. Van a venir a testificar aquí: yo recibí sanidad. Dios obra en mi vida, alguien alaba su nombre. Dios obra en mi ser, en mi cuerpo, en mi alma. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va al frente en esta radio. Levanta tus manos, camina hacia el frente, que el Dios que lo hizo otra vez lo hará. Ahora somos YSFP 1020 AM para todo el oriente de El Salvador. Dios cumplirá su propósito en la familia de la unción.